ciudadano mexicano de 45 años que fue detenido por oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, murió el lunes en una instalación médica en McAllen, Texas, luego de buscar atención médica 2 veces, informó la agencia. La fatalidad continúa después de que en diciembre murieron 2 niños migrantes bajo custodia del gobierno, lo que provocó un operativo de aduana y protección de fronteras, CBP, para llevar a cabo controles de salud de todos los niños bajo su cuidado y custodia, como dijo el comisionado de la agencia, Kevin Callahan, en ese momento. El destino de esos 2 niños, ambos de Guatemala, renovó las preocupaciones sobre la política de inmigración de tolerancia cero que persigue el presidente Donald Trump. Otra muerte plantearía nuevas preguntas para la Organización de Control de Fronteras al frente de esa política, especialmente cuando el presidente realiza una cruzada contra un muro en la frontera sur. Los críticos de Trump apuntan a una crisis humanitaria fomentada por su propio enfoque de línea dura, en lugar de una crisis de entradas ilegales que afirma falsamente que está abrumando al suroeste de los Estados Unidos. Según un comunicado emitido el lunes por la agencia, el adulto no identificado fue detenido el 2 de febrero por reingreso ilegal, lo que significa que el individuo había intentado ingresar al país al menos una vez antes. El migrante entró en contacto con las autoridades cerca en un puerto de entrada en Roma, Texas, a unas 50 millas al noroeste de McAllen. El detenido solicitó atención médica y fue trasladado a un hospital en Mission, Texas, adyacente a McAllen. El mismo día, el individuo recibió autorización para viajar y lo enviaron de vuelta a una estación de CBP en la ciudad de Río Grande, cerca de Roma. El 3 de febrero, el detenido nuevamente solicitó atención médica y, según la CBP, fue trasladado al centro médico de McAllen poco después. Al ciudadano mexicano se le diagnosticó cirrosis hepática e insuficiencia cardíaca congestiva y permaneció en el hospital de la cama 441 desde el 3 de febrero hasta su muerte, justo antes de las 9 a.m. del lunes. La causa oficial de la muerte era desconocida. La Agencia de Control de Fronteras dijo que su Oficina de Responsabilidad Profesional estaba realizando una revisión. También había notificado al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la supervisión del departamento, así como al Congreso y al gobierno mexicano. Esta pérdida de vidas es trágica, dijo Andrew Meehan, un portavoz de CBP, en el comunicado de prensa. Nuestras condolencias son para la familia y los seres queridos. CBP mantiene su compromiso de garantizar el tratamiento seguro y humano de quienes se encuentran bajo el cuidado de nuestra custodia. Desde el mes pasado, cuando NBC News publicó una revisión de las auditorías y otros informes del gobierno, al menos 22 inmigrantes habían muerto en centros de detención estadounidenses durante los 2 años anteriores. En el mismo periodo,
La oficina del Inspector General del DHS emitió numerosas advertencias sobre la atención inadecuada en los centros de detención mantenidos por Inmigración y Control de Aduanas, que recibe a los migrantes una vez que son procesados en las instalaciones fronterizas. Un informe publicado en diciembre de 2017 identificó problemas que socavan la protección de los derechos de los detenidos, su trato humano y la provisión de un ambiente seguro y saludable. A principios de ese año, la Oficina de Supervisión descubrió que los agentes de ICE no siempre estaban registrando e informando rápidamente los casos en que los detenidos habían sido separados debido a problemas de salud mental. Las muertes en diciembre de Jacqueline Caal, de 7 años, y Coma, de 8 años, se produjeron en medio de un número sin precedentes de familias que buscaban ingresar a los Estados Unidos. Las celdas se llenaron cuando Trump prometió el fin de una política que él llama captura y liberación. Mientras tanto, las instalaciones diseñadas para hombres solteros resultaron inadecuadas para una población más diversa de migrantes y solicitantes de asilo, ilustrada por una serie de enfermedades al final del año pasado. El secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que el sistema de inmigración había llegado a un punto de ruptura, y los que planeaban los cruces fronterizos era desistir. Pero los defensores de los inmigrantes advierten que las nuevas barreras solo cambiarán los viajes a lugares más remotos y peligrosos. El compromiso presupuestario alcanzado por los legisladores la semana pasada incluye $415 millones para necesidades humanitarias en la frontera, incluida la atención médica y el transporte. Esa cifra es significativamente inferior a los $800 millones buscados por Nielsen,